Un cordial saludo para el docente Juan Carlos Vives Carnique. A continuación vamos a hacer un breve resumen de la investigación de la falla por fatiga torsional del eje de una bomba centrífuga. Los integrantes de la exposición somos Burga Gamonal José Frael, Vázquez Guerrero Catherine, More Cristian Gustavo y quienes habla Guevara Yamunaque Jordan. A continuación vamos a ver lo que es el resumen. Los ejes de la bomba centrífuga son componentes de tradición de potencia y soporte de carga que generalmente están compuestos de acero inoxidable martensítico. En este artículo se hace un intento de manifestar como pequeñas desviaciones de las dimensiones estándar del chavetero de un eje que conducen a la aparición de fatiga torsional prematura a lo largo del asiento del chavetero. La caracterización microestructural a través del microscopio óptico con las siglas SEM y EDS reveló además un tratamiento térmico defectuoso del material que resultó en propiedades mecánicas inferiores que ayudan en la propagación acelerada de grietas y la falla final del eje del centro. De los 2 años y medio de servicio que condujeron a una parada del alto horno para aproximadamente 10 horas. Se llevó a cabo un análisis comparativo de materiales de muestras del eje de otras bombas en servicio para demostrar un tratamiento térmico adecuado. A continuación podemos ver lo que es la introducción. Los ejes son barras metálicas cilíndricas, en su mayoría proporcionadas en estado forjado. Por lo general se está sujeto a cargas de torsión y flexión y se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. El montaje de ruedas en todo tipo de máquinas son bombas e incluso montaje de cojinetes en muchas estructuras. Los ejes pueden fallar debido a numerosas razones, que incluyen curvaturas incorrectas del chavetero, microestructura, quebradiza y marcas de máquina. El eje de una bomba está diseñado para transmitir un alto movimiento de rotación al impulsor, así como para sostener el peso propio del impulsor junto con la carga dinámica del agua. La causa más común de la falla del eje de la bomba es la fatiga del impulsor, junto con la carga dinámica del agua. Las fuerzas hidráulicas y el peso del impulsor que actúan sobre el eje de la bomba determinan su nivel de desviación. Se determina únicamente por el diámetro del eje, la dureza, la metalurgia y el radio del filete. Tenemos también lo que es historial de los componentes. El eje perteneciente a la bomba del depurador de la planta de limpieza de gases de alto horno. La función principal en una planta de limpieza de gas de alto horno es eliminar las partículas del gas y dejar atrás el gas del monóxido de carbono. Después de la limpieza podemos observar acá lo que es un sitio de control de alta presión superior del horno. El gas de alto horno que emana del hogar pasa al colector del polvo del ciclón y luego al depurador. Una parte de este gas luego se destina a mantener la presión superior alta del horno y el resto se usa para calentar la estufa. Esta fregadora funciona con la ayuda de 2 motobombas accionadas eléctricamente. Tenemos lo que es observación de sitio. La observación del sitio reveló que el eje se había fracturado exactamente desde la ubicación media donde se montó el impulsor. El pozo estuvo en operación desde la etapa puesta en marcha de alto horno y fallo después de 2 años y medio de operación. Dado que los ejes se utilizan en casi todos los sectores de la planta, la determinación de la causa de raíz de dichas fallas pueden prevenir fallas similares en tiempos de avería. Tenemos lo que es el procedimiento experimental, o sea, el procedimiento que han utilizado. Para análisis de la falla, las propiedades del eje fallado se compararon con otro servicio no fallado, en el cual han cogido una muestra del eje referida como una bomba que se encontró en buenas condiciones, incluso después de funcionar durante 3 años, mientras que solo se ve una grieta que penetra a través del chavetero de la región BAC. Marca la región de la fractura final. Las soluciones del 50 HNO y 50% H2O durante 30 minutos para revelar las características más estructurales de la sección transversal del eje. Se llevaron a cabo tanto la muestra del eje fallido como en las muestras del eje en buen estado. Además se realizaron ensayos de tracción y de impacto en muestras de ejes fallidos. Los resultados de estas pruebas de la buena
muestra del eje se utilizaron como referencia para el análisis. Lo que es más importante, no se observaron poros, ni grietas, ni defectos en ningún otro lugar. El ancho del asiento de la llave, que mide 18,8 milímetros, mientras que la altura es de 7 milímetros de la muestra fallida. Un análisis comparativo en estos resultados finalmente condujo al análisis de la causa de la raíz de la falla. Resultados. En observación visual. En observación visual podemos ver que la muestra se llevó a cabo después de eliminar la suciedad y la grasa de superficie de la muestra. Las grietas por fatiga fueron vistas que emanan de las esquinas clave. La figura por fatiga se propagó a lo largo de la región longitudinal de la muestra a lo largo del chavetero. La fisura por fatiga que se propaga desde el lado chavetero, marcado como A, se había desprendido de la muestra a lo largo de la región circunferencial, mientras que solo se ve una grieta que penetra a través del chavetero. Observaciones. Tenemos que observación estereoscópica del asiento de la llave de inspección, observación estereoscópica, análisis químico, análisis microestructural, medición de dureza, análisis CDS, análisis XRD, la morfología del labio de corte de la superficie de fractura visible, muestra que la muestra había fallado en el modo de fatiga torsional, como podemos ver acá. Y eso es todo. A continuación, mi compañero. Bueno, vamos a explicar acerca de diseño de elementos de máquinas. Acá tenemos un círculo, un crack, onda counterpart de 7 milímetros por 19,32 milímetros. También tenemos que una fractura y de una grieta longitudinal. Bueno, en la figura 7 nos dice que la vista general de la superficie de rodadura del eje fallado, y en la B nos dice medidas estereoscópicas sobre la estructura malograda. Las medidas serían 7 milímetros y 19,62. Vamos, tenemos la siguiente figura, la figura número 8, donde nos explica que la superficie del eje referido, la figura A es esta, tiene un cuadro con varias, que simula una montaña o alguna imagen satelital, pero este está referido a un objeto en general. La figura B nos explica acerca del análisis de la profundidad del área topográfico realizado con el microscopio estereoscópico. En la figura C nos da la altura promedio de las abolladuras medidas en análisis topográfico lineal. 5.3. Análisis químico. El material del eje se analizó utilizando un espectrómetro de emisión óptica ARL 4460, marca Thermo Fisher Scientific, que se proporciona en la tabla número 2. Esa composición se alinea estrechamente con el grado de acero inoxidable AISI 410 y no se registra ninguna desviación en términos de química. La química de la buena muestra del eje también coinciden con el acero en grados AISI 410 y no se encontró ninguna desviación de los límites permitidos. Comparación de la composición química del eje defectuoso y de la composición del estándar de AISI en porcentaje de peso. Bueno, la única diferencia que tenemos acá es en el eje fallido, tenemos 0.15, en el eje bueno, 0.13.5. Y la norma nos dice que debería estar entre 0.08 y 0.15. Observaciones con microscopio óptico. 5.4.1. Observación de la trayectoria de la fisura desde el radio de la raíz del eje averiado. Se realiza estudio de microscopía óptica en microscopio óptico modelo Leica DM6M sobre secciones transversales referidas de la ubicación del asiento del chavetero del eje. Después del pulido, la muestra sin grabar no revela inclusiones de sulfuro evaluables en los puntos de origen de la grieta. El punto 5.4.2, observación de la matriz del buen fuste.
La microestructura óptica del eje bueno, cuando se grabó con el reactivo de Vilella, reveló una estructura martensítica, templada ambas a 100X y 1000X. Como se esperaba para el grado de acero inoxidable AISI, suministrado en estado templado y revivido en la figura 10 A y B. Bueno, tenemos la figura 9. En la figura A se muestra la medición del radio y la propagación de la grieta. Acá se mide el radio y la propagación de la grieta sería eso, sin grabar. Y en la figura B tenemos la visualización de la trayectoria de la grieta intergranular, como se muestra en la figura grabada. Bueno, la figura 10 nos dice que la microestructura grabada de martensina templada a 100X y la B, la microestructura grabada martensina templada a 1000X. Bueno, acá tenemos tres imágenes, A, B y C. En la figura A nos dice que la imagen SEIN y análisis EDS del eje fallado. Y en la figura B tenemos el análisis del punto EDS del precipitado esferoidizado del eje fallido. En C, análisis del punto EDS de la matriz de eje fallido. 5.7 de dureza. La prueba de dureza se lleva a cabo en el probador de microdureza Vikex modelo EMCO Test Tours Scale a 25 grados Celsius. La muestra se refiere a la sección de longitud y transversal del eje para analizar la dureza aparente con una carga de 10 kilogramos fuerza. Reveló que 190 más 2 HB a lo largo de la dirección transversal y longitudinal. Este valor está cerca de la dureza del grado de acero inoxidable según la norma AISI 410 suministrado en estado recocido, mientras que la dureza del buen eje se registra en 293 más menos 2 HB. Esta alta dureza de alrededor de 293 HB se obtiene cuando el material de acero inoxidable se suministra templado y revivido a 600 grados Celsius. La dureza registrada para el fallo. Bueno, tenemos la figura 12, donde muestra tres figuras de nuevo, la figura A, B y C. La figura A nos muestra el análisis de la CDS, la B, el análisis del punto EDS del precipitado esferoidizado, del que está bueno, que no presenta fallas. Bueno, la tabla 3 nos dice que el análisis del punto EDS, tomado en cuatro ubicaciones diferentes de nuestra tabla de ejes fallidas en pesos, muestra los siguientes resultados. Se encontró que era más bajo debido a un tratamiento térmico inadecuado. En el eje se suministró en este estado recocido sin apagar y se dotó del eje de un tratamiento templado. 5.8. Análisis de resistencia a la tracción y elongación y resistencia al impacto. Se encontró que la resistencia a la tracción del eje de la bomba averiada era mucho menor que lo esperada. Para el acero inoxidable, suministrado es templado y revivido. El eje fallido tenía la UTS de 562 miliamperios y YB de 200 megapascales. El alargamiento de la muestra se registró en un 30%. Estos valores se alinean estrechamente con los aceros inoxidables suministrados en estado recocido, mientras que según la norma ASTO, la UTS, el acero inoxidable AICI, templado y revivido se registra en torno a los 690 megapascales, mientras que el alargamiento es de alrededor 15%. La resistencia del eje suministrado en el eje recocido fue muy inferior a la del AISI 410 de acero inoxidable suministrado en estado templado y revivido. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos lo que son los parámetros de difracción del acero inoxidable AISI 410. Tenemos lo que son las fases presentes, que sería el cromo, el hierro, a recocido, apagado y templado, fases menores, cromo y hierro. En la primera, bueno, tenemos en la parte de recocido una primera posición de pico de 44.58, una segunda posición
de 64.88 y una tercera posición de 82.14. En A, B y C se tiene lo que es un valor de 2.87 y una intensidad de referencia de 11.40. Acá para el cromo, de igual manera un valor de 44.38, en la segunda posición de 64.57 y en la tercera posición de 81.72. En ABC sería un valor de 2.89 y una intensidad de referencia de 11.31. Lo mismo también sería en la parte que es el hierro. Acá podemos observar la tabla sobre los datos de comparación de dureza del eje fallido y bueno con el estándar ASTM. Los detalles de la muestra están lo que es el eje fallido, que tiene una dureza media de 190 más menos 2 en alto voltaje, un buen eje de 293 más menos 2 en alto voltaje, un acero inoxidable ISI 410 en recocido de 210 alto voltaje mínimo y un acero inoxidable que sería templado y revenido a 600 grados centígrados de 275 a 300 CV. Acá tenemos lo que es la comparación de IS, UTS y elongación del eje fallido y bueno con el eje de la norma ASTM. Acá tenemos lo que son los detalles de la muestra. En el eje de alto horno fallido se tiene en un 0.2% de tensión de prueba, que sería 290 megapascales. En un estrés de tracción UTS tendría lo que es 562 megapascales y un porcentaje L50 milímetros de 30. De igual manera para lo que es recocido y apagado y templado. Acá tenemos la tabla de comparación de la energía de impacto Charpy con muesca en nube de eje defectuoso y bueno con el de la norma ASTM. Para lo que es el eje de alto horno fallido, se tiene una prueba de muesca en V de impacto de un valor de 39.33 julios, en recocido 34 minutos y en templado y revenido de 53 a 90 julios. Acá tenemos lo que es el análisis de las dimensiones del chavetero. Acá se midió que el eje fallado tenía 81.5 milímetros de diámetro. En BS 4235, la norma parte 1.1975.1986 nos describe que para el diámetro del eje entre 75 milímetros y 85 milímetros, el ancho del chavetero deseado es de 22 milímetros y una altura de 9 milímetros con un radio de raíz entre 0.4 y 0.6 milímetros. Bueno, acá tenemos lo que es el cálculo de la concentración de tensión para diferentes condiciones. Acá tenemos algunos datos que serían lo que es primero la potencia de la bomba, que es 570 kilowatts, un RPM máximo de 1489, corriente de 46 A, diámetro del eje, que sería 81.5 milímetros, radio de chavetero, que es 0.21 milímetros, ya que acá nos dice que un ancho de chavetero deseado es de 22 milímetros. En KTES es lo que es el factor de concentración de tensión en el chavetero debido a la carga de torsión. En el KB es lo que es el factor de concentración de tensión en el chavetero, pero debido a la carga de flexión. Acá vamos a hablar un poco acerca de la concentración de tensión en la flexión. Acá tenemos lo que es el peso de la bomba que vendría a ser el eje, más el impulsor, más la carcasa, más el cojinete, más alojamiento, que esto sería igual a 1.255 kilogramos. Pero la carga llevada por el chavetero del eje es solo del impulsor, que no sea el peso muerto del eje. El peso del impulsor máximo es igual a 200 kilogramos, crea un esfuerzo de flexión por fricción en la sección transversal del eje. Y el momento de flexión total vendría a ser 150 por 9,8 newtons por 594 milímetros, que eso nos daría un valor de 87,3180 newtons milímetros. Acá tenemos el diagrama, que acá sería, acá se tiene una carga de 300 kilogramos y bueno, este sería un diagrama de momentos de flexión para el cálculo de la tensión de flexión en el chavetero del eje. Acá podemos observar en estas figuras de acá el aspecto de las grietas de la raíz del chavetero en la A,
En la B sería el aspecto, tendríamos lo que es el aspecto de marcas de playa para fatiga por flexión. Y acá en la figura C, un aspecto de marcas de playa para torsional fatiga. Bueno, eso es todo por mi parte, gracias. Continuando con la exposición, la figura 17 muestra en el punto A lo que viene a ser el inicio y propagación de grietas dentro del plano de fractura. En la B, plano de fractura revelado después de que el eje fallido se desintegró en dos mitades. Y el punto C, lo que es la alternancia de ciclos de tensión de carga de flexión y carga de torsión. El esfuerzo debido a la carga combinada estaba muy por encima del límite de fatiga para el esfuerzo cortante. Discusión. La fisura se originó en el radio de la raíz de la ubicación del asiento clave. La resistencia de la fatiga de la región del chavetero es mucho menor que la resistencia real del material. El asiento de la llave está sujeto a cargas de flexión combinadas de torsión y rotación debido al alto número de revoluciones por minuto y al peso muerto del impulsor y el eje. Se observó que un lado del chavetero del eje se había desintegrado, se había despegado a lo largo del chavetero, mientras que el otro lado mostraba el inicio de grietas desde el radio de la raíz del chavetero. La grieta se había generado a partir de las esquinas afiliadas del chavetero y se había propagado en modo de fatiga de ciclo bajo, que era evidente de las marcas de playa de la superficie pelada. Se propagó como un ángulo que es resultante a la carga combinada de torsión y flexión en el eje. Si el eje hubiera fallado por pura flexión, la fisura habría atravesado a lo largo del ancho del diámetro 90 grados a la raíz. A lo largo de la circunferencia del chavetero, en caso de falla total, la torsión cero el radio de la raíz del chavetero, pero el ángulo registrado fue 290, lo que indica que la falla fue consecuencia de cargas combinadas con predominio de las cargas cortantes. En este punto se muestran las fórmulas de lo que viene a ser la tensión media total, tensión media de flexión y esfuerzo cortante medio. También lo que es la amplitud de tensión total, la amplitud del esfuerzo de flexión y lo que es la amplitud de esfuerzo cortante. El diagrama de Gotham para el cálculo del número de ciclos con respecto a la seguridad. Es probable que ocurra una falla por fatiga cuando el valor de este criterio alcance la unidad. Límite de resistencia de la fatiga, SUTS del material. El diagrama de Gotham indica que el valor es cercano a 0.94 cuando los ciclos transitorios de arranque y parada de la bomba no son considerados todos los ciclos del trabajo de la bomba. Consiste en ciclos transitorios de arranque y parada que generalmente están asociados con el par más alto amplitud debido al efecto de inercia del conjunto del rotor. El procedimiento de arranque ejerce un par de arranque cercano a 2 o 3 veces esfuerzo cortante igual a 296.82 megapascales. El par de tiempo de ejecución esfuerzo cortante 148.41 megapascales. Teniendo en cuenta este valor, 148.41 megapascales, tenemos dos resultados que vienen a ser 257.05 megapascales y 269.4 megapascales. Criterio de falla nos da 1.97 mayor a 1. Lo que definitivamente indica que las condiciones de carga de arranque están fuera de los límites seguros. Diagrama de vida constante del acero al carbono.
La figura 18 muestra que durante el tiempo de ejecución, las condiciones de ejecución fueron cercanas a la unidad y el ciclo de arranque y parada del criterio pasa más allá de la unidad y por lo tanto conduce a un fracaso prematuro. El diagrama de carga constante en la figura 19 indica que la vida útil del eje está de acuerdo con el diagrama, tomando un 18% de UTS y 45% de la UTS, considerando los valores de 257 megapascales y 80.9 megapascales durante el tiempo de ejecución. El diagrama de carga constante también apunta a una vida útil de más de 109 ciclos aproximadamente, que se habría observado en el eje si no hubiera habido un aumento repentino de tensión durante el ciclo de arranque, parada debido a la inercia. La presencia de este ciclo transitorio de arranque y parada reduce el número de ciclos de fatiga del eje. Las cargas media y amplitud se encuentran por encima de la unidad en el diagrama de Gottman y por lo tanto es probable que la falla por fatiga se incline debido a la carga combinada deducida del criterio de Gottman 13 y 14. El eje había fallado después de 108 ciclos y inconsistente con lo indicado por el diagrama de la vida constante. Nos muestran la figura 18 y 15. En conclusión, la resistencia de la fatiga de un eje que consta de una conexión de cubo de chavetero es mucho menor en comparación con la resistencia del material debido a la presencia de muescas afiladas en la región del chavetero. La concentración de tensión es extremadamente alta, lo que hace que el material falle con una tensión mucho menor que la resistencia del material en servicio. Parece que las tensiones aumentan aproximadamente 3 veces debido al efecto de la inercia durante la operación transitoria de arranque y parada. El diagrama de Gottman se construye para mostrar que el número de ciclos soportados por el eje es inferior al previsto. Estos esfuerzos transitorios aumentaron la concentración de esfuerzos en el chavetero fueron responsables de la formación de grietas en las esquinas del chavetero y su eventual desviación en el número de ciclos del valor predicho. Los factores que agravaron la condición fueron las esquinas afiladas del chavetero que necesitaban redondearse, las dimensiones defectuosas del chavetero y el tratamiento térmico defectuoso del eje. La causa raíz de la falla del eje fue el ancho del chavetero defectuoso más pequeño que el recomendado, lo que provocó un ajuste demasiado apretado de la chaveta dentro del chavetero. Este efecto se combinó con el agudo radio de muesca del chavetero, lo que incrementó en gran medida el factor de concentración-tensión. De nuevo, la capacidad de soporte de carga del eje se redujo ya que el eje se suministró en estado reconocido. El apriete excesivo creó un esfuerzo cortante a lo largo del chavetero y la baja resistencia del eje creó un esfuerzo de flexión más alto y por lo tanto el eje falló debido a la carga combinada principalmente en la carga de corte exacerbada por la mayor carga de flexión. El labio del corte de 45 grados en una esquina muestra que la carga de torsión prevaleció principalmente en el mecanismo de la fractura. Tenemos unas recomendaciones. Las dimensiones y tolerancias dimensionales del chavetero, así como la chaveta del eje, deben fabricarse siguiendo las directrices de BG
BS 4235, parte 1,1972-1986 estándar. El material debe suministrarse en estado templado y revenido. Imparte resistencia y tenacidad óptimas al material para soportar la carga aplicada para un eje fabricado en acero inoxidable AISI 410 con un diámetro de 160 milímetros. La austenización debe realizarse dentro de un rango de temperatura de 925 grados Celsius y 1010 grados Celsius. Sumergirse durante 3 a 3.5 horas. A esta temperatura y el enfriamiento rápido con aire o aceite debe llevarse a cabo a 565 grados Celsius y 605 grados Celsius. Se debe evitar el templado a temperaturas entre 400 grados Celsius y 525 grados Celsius para evitar la fragilización por templado. Tenemos lo que es la declaración de intereses en competencia. Los autores declaran que no tienen intereses financieros en competencia conocidos o relaciones personales que podrían haber parecido influir en el trabajo informado en este documento. Se presenta lo que es algunas referencias, las referencias con las que se ha trabajado el paper. Y eso sería todo. Muchas gracias. Espero que os haya gustado nuestra exposición.